me hizo darme cuenta que el amor propio es tan importante? ¿Qué me hizo despertar? Hola, 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 bienvenida a Tejiendo Crisálidas de Podcast. Este es un espacio para que tú y yo podamos crecer integralmente, con conciencia y con amor de adentro hacia afuera. Un espacio donde la espiritualidad, el amor propio, el propósito y la creatividad van a ser parte de nuestro camino. Donde el objetivo principal es que vayamos tejiendo esa crisálida, ese amor propio, esa identidad en cada episodio. Donde tú y yo podamos encontrar un refugio, un espacio, donde podamos intercambiar, donde podamos ser un soporte una a la otra, para vivir desde la esencia, con autenticidad, y crear también desde ahí una vida auténtica, una vida llena de amor, un amor que solo proviene de Dios. Yo soy Rosy Vargas, tu host, y estoy súper feliz de empezar con este proyecto. Y estoy tan emocionada de que hayas decidido estar aquí hoy, sobre todo en este primer episodio. Mi mayor objetivo es ser lo más vulnerable posible, genuina, ser auténtica. Es compartirte mis experiencias, mis conocimientos y testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Es crear un espacio seguro tanto para ti como para mí. Es que ambas nos podamos sentir cómodas y que juntas podamos caminar y transcurrir en este camino llamado vida con herramientas sustentables, donde juntas podamos practicar de esos temas que normalmente no podemos hablar con otras personas, o que si escuchamos que están hablando por ahí lo hablan desde otra perspectiva, donde no incluyen a Dios. Así que este es tu espacio si estás buscando un lugar para crecer de forma integral. Si estás lista para el siguiente paso, hacerte más responsable de ti, amarte más y llevarte al siguiente nivel. Hoy, en el primer episodio, estoy tan emocionada porque estoy emocionada y nerviosa, no te voy a mentir, porque para hacerle un espacio vulnerable, yo tengo que ser vulnerable. Y hoy quiero compartirte qué me hizo empezar con todo este proceso, qué me hizo darme cuenta que el amor propio es tan importante, qué me hizo despertar, cómo fue que sucedió este despertar espiritual, cómo fue mi noche oscura del alma, como muchos le llaman. ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué me hizo darme cuenta? ¿Qué cambió? Eso te quiero platicar hoy en el primer episodio porque siento que es muy importante. Es importante que tú sepas un poco de dónde vengo, que sepas un poco de mi historia, que sepas que soy todo menos perfecta y que tengo mucho que trabajar. Y que si hoy estoy acá grabando este podcast, que si hoy me estoy atreviendo a compartirlo para que tú lo puedas ver o escuchar, dependiendo de la plataforma en la que estés, es porque esta es una manifestación de mi propio proceso de crecimiento y de amor propio. Ahorita, en este momento, estoy cumpliendo una de las cosas que Dios me llamó a hacer. Es compartir quién soy a través de mis dones y mis talentos. Y la comunicación siempre ha sido algo que disfruto y que se me da con mucha facilidad. Aquí estoy con un guión que escribí, pero que estoy tratando de simplemente fluir. Y que lo voy a usar de referencia por ser mi primer episodio, para tener idea de lo que tengo que decir, para no hablar de más, porque hablo muchísimo, eso me pasa siempre, me tomo más tiempo de lo que debería, o eso creo. Pero estoy segura que hoy me voy a tomar el tiempo que debe de ser. Hoy no hay expectativas. Hoy es una manifestación de esta Rosy que ahora busca la excelencia y no la perfección, porque he trabajado en eso en mí. Así que quiero que sepas que esto es para ti, pero también es para mí. Acá yo también estoy creciendo. Acá yo también estoy sanando. Esto también es parte de mi proceso de crecimiento, de mi proceso de sanación. Y
te invito a que te relajes, a que estés presente, que si tenés una bebida favorita y querés ir por ella, pauses esto y puedas preparar tu café, tu té, lo que prefieras. Te acomodes y que vamos a platicar juntas, como mías. Si estás en el carro, pues gracias por elegir este podcast para acompañarte. Qué rico poder estar ahí contigo, donde sea que estés, haciendo ejercicio, en el baño, no sé dónde puedas estar en este momento. Y si se alarga, pues no hay problema, lo puedes escuchar en 2 o 3 días, no hay problema. Por favor, al final te pido que puedas darme un poco de feedback, que me contés qué te pareció el podcast, que si tenés alguna duda, lo dejes en los comentarios. Porque al final esto lo estoy haciendo también, como dije, para mí, pero es principalmente para ti y para Dios. Así que cualquier feedback es súper aceptado y lo voy a agradecer muchísimo, sobre todo por ser el primer episodio. Como dije, estoy súper nerviosa, pero lo voy a disfrutar, ya lo estoy disfrutando. La verdad es que me preparé mentalmente para esto hoy, para hacerlo un tiempo íntimo, pero para soltar el control y dar lo mejor de mí, con lo que puedo, con las herramientas que tengo y con lo que soy. Así que arrancamos, ¿te parece? Te voy a empezar a contar, y antes de contarte exactamente lo que pasó, quiero darte un poco de contexto de mi vida. ¿Quién es Rosy? ¿Sí? Sé que muchas personas saben de mí, me he expuesto en TikTok, he hablado de mi historia un poco, pero todos tenemos una historia. Todos tenemos una mochila con eventos favorables y desfavorables, con eventos amorosos, alegres y con eventos terribles. Todos tenemos una mochila que nos acompaña, que está compuesta por eventos que nos dejaron heridas. Todos tenemos cicatrices, todos tenemos recuerdos, todos tenemos duelos, todos tenemos miedos. Y a pesar de que todos tenemos cicatrices, miedos, alegrías, buenos y malos recuerdos, a pesar de que compartimos las emociones o las sensaciones, la causa de las heridas es distinta. La causa de las alegrías es distinta. La causa del dolor es distinta. La causa de los traumas es distinta. Así que hoy te quiero contar mi historia para que sepas de dónde viene lo que soy, de dónde viene mi sombra, de dónde viene mi luz, de dónde viene lo bueno y lo malo, ¿sí? De dónde viene y de dónde se alimenta mi ego y de dónde me ha sacado Dios. Voy a empezar, no te voy a contar todo porque me tardaría muchísimo tiempo, no voy a entrar a detalles. Si más adelante tú quieres un detalle de algo de lo que te estoy hablando hoy, por favor escribime, déjalo en los comentarios y lo puedo planear para un siguiente episodio. Pero hoy voy a darte como, voy a tratar de enfocarme en los detalles más importantes o en la información más relevante. Wow, bueno, vamos a empezar. Entonces, mi historia, ¿sí? Un poco de contexto de la historia. Lo primero es que mi papá falleció. Eso creo que fue el evento más importante que afectó mi historia en general. A pesar de que yo estaba muy chiquita, tenía 2 años, no viví el duelo como mis hermanas lo pudieron haber experimentado. Fue una misma situación. Las 3 perdimos a nuestro papá, pero por nuestras diferentes edades y conciencias y lo que sea, lo vivimos de formas totalmente distintas. Así que yo crecí sin mi papá y eso creo que fue uno de los eventos más importantes y una de las heridas más grandes que se creó en mi infancia. Perder a mi papá en una corta edad, hoy yo sé que es de donde viene una de mis mayores heridas de abandono. Yo creí que mi papá me había abandonado, yo creí que él había muerto porque no había peleado por mí. Sí, así crecí. Yo crecí con mucho rencor hacia mi papá, crecí con mucho enojo hacia él. Obviamente no era consciente de por qué. O sea, yo sabía que había muerto por enfermedad, pero no sé, para mí no era justo, ¿sí? Entonces lo más fácil era culparlo a él. No a Dios, pero a él.
A raíz de que mi papá fallece, pues mi mamá se queda soltera, bueno, viuda en este caso, viuda con 3 hijas. Sí, la vida no fue fácil para nosotros, mi niñez no fue nada fácil, mi mamá hizo lo mejor que pudo, ella nos ama demasiado, es una mujer trabajadora, esforzada, valiente, una mujer llena de fe, pero con un corazón roto. Quedó viuda con 3 hijas sin saber qué hacer, con mucha tristeza y con mucho duelo. Así que mi niñez crecí en un ambiente muy volátil, con mucha violencia verbal, con adicciones, con mucha inestabilidad, te podría decir. Eh, Cuando tenía como 5 años, mi padrastro llegó a mi vida. Yo nunca le he dicho padrastro, la verdad, la primera vez que pronuncio esta palabra, siempre le he dicho papá, pero porque te acabo de decir que mi papá falleció, le vamos a llamar padrastro. Eh, y fue un ángel, él formó parte y forma parte de mi vida, eh, pero no tenían una relación muy sana con mi mamá, era un poco tóxica y eso obviamente nos afectaba a nosotras como hijas, ¿verdad? Al final los padres siempre van a afectar la salud mental, emocional y espiritual de los hijos o del hogar en general. Y bueno, pero en general fue una niñez, yo le llamo agridulce, tuve buenos momentos, alegres, fui una niña muy independiente, mis hermanas eran mayores que yo, mi mamá trabajaba mucho y pues estaba sola casi siempre, así que fui muy, muy, muy independiente, aprendí a hacer las cosas sola, a salir adelante, a trabajar. Fui la típica niña que es como muy madura para su edad, esa era yo, servicial, madura, que no da problemas. Y ahí fue donde se empezó a desarrollar mi perfeccionismo, ¿sí? Eh, bueno, luego crecí y tenía muchos sueños, muchos sueños, muchos, muchos sueños. Estudié mi carrera en la universidad, me gradué como diseñadora gráfica, luego en la universidad estudié ciencias de la comunicación y diseño gráfico y fue la carrera perfecta para mí. En ese momento yo ya estaba trabajando en un canal de televisión local, entonces ya sabía que la comunicación a mí me apasionaba, me fluía. A mí me dabas o me das todavía un micrófono y a mí me fluye. Me encanta estar en escenarios con personas o me encanta estar enfrente de una cámara. Esto para mí es natural. Me encanta, no le tengo miedo a la cámara, no le tengo miedo al público, no le tengo miedo a un micrófono. Es algo que me disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me certifiqué como locutora y mientras estaba estudiando, mi padrastro siempre inyectó como el emprendimiento en mí. Con él siempre teníamos estas reuniones donde hablábamos de posibles proyectos. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo ya tenía como ese chip en mi mente y cuando estaba estudiando la carrera, yo no sé, como que yo ya sabía que quería tener un estudio de diseño o que iba a ser dueño de una empresa. O sea, yo ya estaba craneando qué posibles negocios o emprendimientos yo podía crear con lo que estaba aprendiendo todo el tiempo. O sea, yo ya estaba viendo cómo podía ayudar a mis compañeros a conseguir trabajo, qué iba a hacer y no sé qué. O sea, yo aquí maquinando mi futuro. Eh, y eso siempre me ha encantado de mí. La verdad es que me fluye. Me fluye, me fluye, me fluye. Y bueno, luego de las relaciones, la verdad es que todo mal. Tuve relaciones bastante tóxicas, la verdad, con personas no saludables, como con muchos celos. Hoy sé que eran relaciones muy codependientes, o sea, hoy ya tengo término para eso, pero en ese momento yo no tenía idea. Entonces mi vida amorosa y sexual no estaba bien. Me tocaron cuando era chiquita, no voy a decir abuso porque no hubo penetración, pero sí me tocaron de formas inadecuadas cuando era pequeña. Luego de ya mis 16, 17 tuve una experiencia que tampoco fue agradable. Entonces no crecí con mucha culpa y con mucho como rechazo a mi cuerpo. eh, con esta parte. Aparte también crecí, como a los 12 años me empecé a meter mucho a la iglesia, ese fue mi refugio, como tenía una familia muy disfuncional, para mí la iglesia fue un oasis, fue mi refugio. Eh, pero lo llevé al extremo, ¿verdad? Y
como la iglesia se enfoca mucho en los pecados, pecados y pecados y pecados, traté con todas mis fuerzas a ser perfecta, a no pecar. Y empecé a juzgar a mis hermanas, a todas las personas a mi alrededor, a alejarme de las personas. Y en lugar de vivir una vida amorosa con Dios, sí lo estaba haciendo, pero era como muy sistemático, ¿verdad? O sea, tenés que ser discípula, tenés que hacer grupo, tenés que ganar personas de cierta forma y no sé qué. O sea, como que estaba muy... Mi relación con Dios estaba muy directamente relacionada al sistema que la iglesia me había enseñado, que la iglesia usaba para crecer y cumplir con su misión, ¿verdad? Pero creo que también por la edad que tenía, ¿verdad? Como que no me tomé el tiempo de cuestionar muchas cosas. Lo que sí te puedo decir es que desde ese tiempo yo tenía momentos íntimos con Dios. Yo busqué a Dios de corazón y Él me daba muchas revelaciones. Yo leía la Biblia y Él me daba un entendimiento impresionante. Eran cosas que nadie me había explicado, que para la edad que tenía era casi imposible que yo pudiera saberlo, tener esa sabiduría. Dios me daba tanto entendimiento, tanta sabiduría en esos momentos de intimidad. Era impresionante. Y la verdad es que hasta el momento lo recuerdo y no siento más que gratitud, agradecimiento a Dios. Y bueno, eso te da una idea general de lo que había en mi mochila, ¿sí? Puede hacer referencia a la mochila, es una metáfora de que imagínate que vas a hacer un hiking, vamos a escalar un volcán y te dicen tenés que traer una mochila con todo lo esencial. Resulta que nosotros crecemos, ¿no? Y tenemos que escalar la montaña llamada vida. Y llevamos una mochila que lleva todas las heridas, todas las experiencias, todas las emociones de nuestro pasado. Cosas que elegimos y que no elegimos. Yo no elegí que mi papá muriera. Yo no elegí que mi mamá tuviera una relación tóxica. Yo no elegí que mis hermanas crecieran y tuvieran que irse de la casa. Yo no elegí que X persona me tocara. Hay muchas cosas que yo no elegí que me pasaran. Así que hay muchas cicatrices en mi vida, en mi cuerpo, que yo no elegí, que eran parte de esa mochila. Entonces, cuando nos toca escalar la vida, tenemos esta mochila llena de cosas, llena de experiencias, de emociones, y pesa mucho. Y entonces escalar la vida se vuelve un poco complicado, un poco complejo. Y bueno, eso era lo que estaba en mi mochila. Así empecé yo a escalar la montaña llamada vida, con esa mochila, para hacerte un resumen. Pero hace 4 años, en el 2020, todo empezó a sentirse diferente. Y más que diferente, todo empezó a ir bien, digamos. Yo creía que lo tenía todo. Empecé a escalar la montaña y yo decía, madre, lo estoy logrando, ya casi estoy en la cima. Es más, creo que en algún momento creí que era la cima. En algún momento quizá lo sentí como, ya llegué a la cima, ¿verdad? Ya esto es ya lo tengo todo, pareciera. ¿Y por qué? Perdón, estoy enferma, así que perdón si se escucha ahí. Y bueno, profesionalmente, yo me propuse empezar mi estudio, ¿no? Y dije, el primer paso es ser freelance, es salirme del sistema corporativo. En cuanto tuve la oportunidad, que creo que lo pedí tanto que se me dio, la tomé y empecé a trabajar en marca personal y al tiempo, gracias a Dios y gracias a la pandemia, me fue súper, súper bien. A los meses ya tenía un montón de clientes, estaba ganando 4 veces más de lo que estaba ganando en un trabajo tradicional, en un trabajo de oficina. Y la verdad es que estaba haciendo lo que me encantaba, estaba diseñando, creando contenido, poniendo en práctica lo que recién había aprendido de marketing digital, porque me gradué de la universidad y luego saqué mi certificación de locutora, me certifiqué como marketing omnicanal en Convierte Más de Vilma Núñez, saqué una certificación de branding y entonces empecé a poner esto en práctica, pero siendo mi propia jefa. Y la verdad es que siempre tuve un poco, creo que siempre le estaba huyendo a tener jefes, eso era la cosa, ser yo la que lideraba, ¿verdad? Yo tenía que liderar,
Por eso era lo mejor para mí. Aparte que mi padrastro siempre fue muy comerciante y emprendedor, así que yo quería esa libertad de tiempo y libertad financiera que yo veía que él tenía. Y lo estaba logrando, o sea, en el 2020 lo logré. Lo logré, yo decía aquí a más, o sea, yo estaba ganando en una oficina 5,000 quetzales, no, ya estaba ganando 7,000 quetzales y luego empecé a ganar 20, 25, 27. Y yo decía, en cuestión de meses. Y yo dije, ya está, o sea, esto es, ya en un año voy a estar ganando el doble y en 2 años más, ¿verdad? Y bueno, entonces todo estaba yendo en bomba en la parte profesional. Por otro lado, en la parte amorosa, aparentemente ya lo tenía todo solucionado también, ya estaba todo perfecto. Ya llevaba, en el 2020, llevaba creo que 2 años de relación, llevábamos casi un año viviendo juntos. Al tiempo, como a finales o a mediados del 2020, adoptamos una perrita, vivíamos en una casa linda. Y como te conté cómo era mi familia o de dónde vengo, qué había en mi mochila, para mí tener un espacio de paz era muy importante, ¿sí? Entonces, mi pareja de ese momento era muy pasivo, como que cero clavos, no era nada tóxico. Entonces yo de venir de relaciones tóxicas, que mucho drama, muchos celos, para mí esto fue, o sea, para mí se veía como la relación, el chavo, ¿verdad? Sentía mucha paz y me sentía liberada de lo que había en mi mochila. Así que yo sentía que era lo correcto, yo sentía que ya lo había encontrado. A finales del 2020 nos comprometimos y fue el compromiso, o sea, fue wow. Fue mucho mejor de lo que yo esperaba, de lo que yo soñaba. Yo soñaba con circo, maroma y teatro y él me dio circo, maroma y teatro y más. O sea, fuegos artificiales, música, video, fotos, súper lindo, súper lindo. ¡Wow! ¿Qué más podía pedir? Y luego mi relación conmigo, como ya estaba ganando más, mi pandemia podía darme los lujos de comida que yo quería, comía sushi cuando yo quería, salía con mis amigas, podía empezar a hacer como que mis uñas todos los meses sin ningún problema, empecé a pagarme a estos salones súper carísimos para hacerme mi pelo, a comprarme ropa, zapatos, como que empecé a consentirme un poquito más, me compré mejor equipo para trabajar, me compré mi iPad en ese momento, no sé, como que empecé a invertir en mí. Y bueno, para finales del 2020 estamos comprometidos, entonces empezamos ya a organizar nuestra boda. Gracias a mi ex teníamos un nuevo carro, teníamos viajes constantemente y tenía una buena vida. La verdad digo gracias a mi ex porque él desde el principio de la relación ganaba más que yo, entonces, y él era muy proveedor, era un buen hombre. Estoy segura que sigue siendo un buen hombre, un buen corazón. Y él siempre me quería como consentir, ¿verdad? Entonces él nos daba estas oportunidades. Así que mi vida estaba deliciosa, ¿verdad? O sea, ¿qué más podía pedir? Lo tenía todo. Lo tenía todo, aparentemente. Pero aquí te va la cosa. A finales nos comprometimos para el 2020 y para el 2021 estaba planeada la boda. Nos comprometimos en diciembre y para diciembre del siguiente año era la boda, un año después. Y yo no sé qué pasó, pero para mediados del 2021, finales, o sea, hace 3 años, yo no era feliz. Dejé de ser feliz. Dejé de ser feliz. ¿Me preguntas por qué? No sé qué lo detonó exactamente. Pero lloraba todas las noches. Sentía que ya no podía más. Me sentía cargada, me sentía enojada,
Me sentía rechazada, me sentía sola. Había mucha soledad en mi corazón. Me sentía triste todo el tiempo y de verdad lo único que quería hacer era llorar. Todas las noches antes de irme a la cama lloraba, me limpiaba las lágrimas para que mi novio no lo notara. A veces lloraba enfrente de él, pero muchas veces él era la razón de mis lágrimas, así que no lo podía compartir. O eso era lo que yo pensaba. Y nada, solo me sentía triste y nada era suficiente, nada me hacía feliz, nada tenía sentido, mi trabajo ya no me daba chispa, se sentía cansadísimo y agotador, todo me costaba el doble. Lo que antes hacía con facilidad empezó a costarme, empezó a drenarme, empezó a hacer algo que requería de mucho esfuerzo de mi parte. Mantener la relación se empezó a convertir en un esfuerzo, mantener a mis clientes en un esfuerzo, mantener a mi vida, mantenerme a mí, vida, viva, se empezó a sentir como un esfuerzo. Y y ahí realmente fue donde empecé a desarrollar depresión y ansiedad, pero yo en ese momento no tenía idea, ¿verdad?, de qué estaba pasando. Yo solo empecé a no poder controlar las emociones. Yo no sabía qué pasaba, porque nunca en mi vida me había sentido así. Yo siempre había sido como muy positiva. Yo era la alegre del grupo y como, por Dios, yo siempre era como fe, positivismo, viendo la luz al final del túnel, viendo el vaso medio lleno. Pero en ese momento de mi vida no pude, no podía. De verdad intenté, yo decía, ¿qué me pasa? ¿Dónde? No me reconocí. Y yo solo podía ver el vaso medio lleno, de hecho medio vacío, de hecho hasta vacío. Yo no veía nada, no veía nada ahí, no había ninguna razón de nada en ningún lado. No. La verdad es que lo pienso y fue bien duro. Fue bien duro porque me desconocí. Me desconocí. Y bueno, el, el punto de quiebre fue porque se venía la boda. Organicé la despedida soltera con mis amigas. Fuimos a la Antigua, nos estamos pasando re bien. Y en la noche empezamos a hablar, así ya saben cómo somos las mujeres, ¿verdad? O sea, y yo amo los temas profundos. Y empezamos a profundizar y que deep talks, ya sabes, y que hablando, no sé qué. Y empezamos a hablar como de las parejas y como, creo que era algo así como de los sueños de parejas y las expectativas que tenemos, de cómo nos sentimos. Y que me pongo a llorar. Me puse a llorar, no pude contener mis lágrimas. Lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y fue como, yo no me siento así, o sea, eso para mí no es una realidad. Y en ese momento todas mis amigas así en silencio, como incómodo, como, ¿what? ¿Qué? Y fue muy incómodo. Fue muy incómodo porque creo que por primera vez, como que no pude con todo lo que estaba sintiendo, que lo saqué, pero era la primera vez que le compartí a alguien cómo realmente me sentía en mi relación. Porque yo creía que era normal, yo creía que era normal aguantar, yo creí que era normal sentirte como te sentís en una relación, como me sentía estando en una relación. Y yo me sentía abandonada, me sentía no deseada, me sentía como que no era prioridad, me sentía sola, me sentía como que era una persona tratando de hacer que una relación de dos funcionara. Y entonces era la primera vez que yo me atrevía como a expresarlo y ni siquiera fue conscientemente, simplemente yo estaba tan mal que ese día no lo pude controlar, o sea, salió, explotó, como que, y ya no puedo más. Y bueno, la verdad es que esa noche fue la primera vez que pasó por mi mente dejar la relación, pero lo traté de bloquear muchísimo porque yo dije, no, Rosy, no puedes estar pensando en esto, estás a
a un mes de tu boda, esto es imposible, tú lo amas, es normal sacrificarse, es normal sentirte mal, es normal, o sea, las personas o las relaciones no son perfectas, hay dramas, porque eso era lo que yo tenía en mi mochila, eso era lo que yo venía acostumbrada, ¿no? Para mí eso era normal, pero no se sentía bien. Mis amigas y mi hermana súper comprensivas, tratando de no hacer como big deal of it, como que aquí te apoyamos, si te quedas te apoyamos, si te vas te apoyamos, es tu vida y pues aquí estamos, no importa qué decías, ¿verdad? Pero yo de verdad al día siguiente sentí mucha culpa. Culpa por primera vez considerar dejar la relación, sabiendo que estaba tan poco tiempo de la boda. Culpa por haber expuesto mis emociones, creo, por haber sido tan vulnerable. Me sentía culpable por haberme expuesto. Y culpa por dejar ese peso en mis amigas, ¿verdad? Porque decía, madre, o sea, si me quedo en las relaciones, ya saben mi intimidad. Y si me voy, también qué oso. Entonces tal vez la tercera no es culpa, sino vergüenza. Terrible. Pero gracias a ese día, una de mis mejores amigas me dijo, mira, yo te recomiendo ir a terapia. Te recomiendo que probes y veas cómo te va porque siento que lo necesitas. Y yo de verdad estaba tan mal que lo consideré y dije, bueno, voy. O sea, voy a intentar. Nunca en mi vida había probado terapia, creo que nunca había, una vez, tal vez en el colegio, pero nunca había sido parte de mí, nunca fue una herramienta que se me había puesto enfrente, que se me había ofrecido. Así que quiero explicar, quiero aclarar eso, porque yo estaba tan mal que lo consideré, o sea, yo estaba como, cualquier cosa que me lances, cualquier salvavidas, yo me agarro porque no me quiero ahogar, me estoy ahogando y necesito ayuda. Así que fui y, wow, o sea, en mi primera sesión de terapia, fue la primera vez en mi vida que escuché dos términos que hasta la fecha me han cambiado la vida. El primero fue codependencia y relaciones codependientes. Y la segunda, amor propio. Con mi tipo de personalidad, en cuestión de una semana yo ya había investigado, pasado un duelo y había hecho mucha introspección. Y también por la relación que yo siempre había tenido con Dios, lo primero que hice fue regresar a esa relación con Dios, fue a refugiarme en Él, a orar, ayuné, o sea, wow. Ya, digo wow ahorita porque me pongo a pensar y digo, madre, qué fuerte, qué dura. Eh, Regresé de la despedida soltera. Mi novio de ese momento no estaba en la casa, se fue de viaje como por una semana, entonces tuve una semana a solas. Y durante esa semana tuve 3 sesiones importantes, 2 con mi psicóloga y una con un amigo, que ahora es amigo teólogo y psicólogo, que me transformaron. Fue esa semana donde por primera vez escuché a Mariana Estapé y fue justamente una entrevista de BBC, creo yo, sobre relaciones codependientes. Empecé a investigar sobre el amor propio, qué era el amor propio, pero sobre todo a preguntarle a Dios. Empecé a decirle, Señor, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Móstrame, dame información, ¿qué está pasando? Ayúdame a salir de acá. Y Él respondió, porque siempre que preguntamos, Él responde. Siempre que pedimos, Él nos da. El tema es que a veces le decimos, Señor, dame al amor de mi vida, pero no entendemos que necesitamos nosotras ser transformadas para recibir a la persona que tanto queremos en nuestra vida. Así que en ese proceso, en esa semana, me refugié tanto en Dios y Dios me respondió. Me hizo darme cuenta que estaba en una relación codependiente por el tipo de mochila que yo tenía atrás, que salí de mi casa prácticamente huyendo, que más que amor era dependencia, era codependencia, donde me sentía tan sola y tan abandonada por mi familia, por mi vida, por mi papá muerto, que traje ese abandono a mi relación. Me abandoné a mí. Y ahí fue donde empecé a ver la verdad.
Y yo no sé si tú habías escuchado antes del concepto de la noche oscura del alma, pero eso es una metáfora que se utiliza en diferentes religiones, es una metáfora espiritual, sobre todo en la religión cristiana, que hace referencia a una etapa de soledad, a una etapa donde el espíritu o el alma deja de conectarse con la materia, con el mundo. Entonces las relaciones, el trabajo y todo empieza a perder sentido. Puede ser que es la misma depresión, sí, o pasa a través de la depresión, pero es un proceso donde te toca literalmente conectarte contigo y con Dios, como regresar a tu esencia, regresar al ser, al centro y ver y recordar que sos espíritu antes que sos humano, que sos hija de Dios antes de ser mamá, que sos hija de Dios y creación perfecta antes que una emprendedora, antes que una futura esposa. Que si tú no estás bien, tu mundo no va a estar bien. La noche oscura del alma es un proceso, es una etapa de soledad y de desolación, ¿sí? Eh, en donde hay mucha apatía, donde ya no podemos conectar con la vida no tiene sentido, no hay disfrute, no hay nada. Pero pasa para que podamos reconectar con nuestra esencia y luego resurgir como un fénix. Eh, y eso fue lo que me pasó a mí. Hoy yo siento que ya resurgí de las cenizas. um, y tengo mucho trabajo por hacer. Tengo, más que por hacer, tengo mucho más por aprender. Tengo muchas formas más por las cuales quiero expresar mi autenticidad y quiero mostrar mi amor. Porque durante este tiempo Dios me mostró la verdad. Y te lo quiero compartir. Esto es algo que yo no lograba ver antes y luego Dios me lo mostró. Y es que a pesar de que todo parecía perfecto, la noche del alma llegó a mi vida, la depresión, la ansiedad y todo esto ocurrió. Porque la verdad es que sí, me estaba yendo mejor, pero estaba trabajando demasiado. Estaba trabajando día, tarde y noche. El trabajo se convirtió en mi Dios. No comía bien, no dormía bien. Y el estrés se formó, o sea, se volvió parte de mi diario vivir. Y el estrés enferma al cuerpo. Todas estas emociones que no trabajamos se van acumulando y nos van enfermando. Y yo no sabía. Yo trabajaba y trabajaba y trabajaba, estaba estudiando también. Entonces todo era como hustle, 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 porque eso era lo que aprendí, creí que era normal. Pero no era normal. Y por eso me cansé. Y por eso toqué fondo. Y como era pandemia también estaba encerrada en mi casa, dejé de ver a mis amigos, como que toda la vida cambió, ¿no? Muchos cambios. Luego con mi pareja, el tema era que todo era perfecto en temas materiales y regalos, pero yo no me sentía bien. Desde los 6 meses que me fui a vivir con él, dejamos de tener como intimidad. ¿Por qué? No sé. Yo trataba y le preguntaba y yo no sabía si era porque ya no se sentía atraído por mí, no sabía si yo era el problema, pero yo lo único que sé es que en ese momento yo me sentía rechazada, me sentía humillada, me sentía sola, me sentía no atractiva. Empecé a tomar pastillas anticonceptivas también y eso hizo que mis hormonas se volvieran locas. Subí muchísimo, muchísimo de peso. Eh, Empecé a tener ovarios poliquísticos, los problemas hormonales. Empecé a tener prediabetes. Así era tanta la insulina en mi cuerpo que ya me estaba saliendo, o sea, oscureciendo todos los pliegues acá atrás de mi cuello. Tenía obesidad. O sea, yo estaba descuidada. Sí, con las uñas hechas, con el pelo lindo, la ropa al 100, la casa preciosa, pero yo estaba descuidada. Yo no me estaba amando. Mi relación con Dios, yo ya no tenía esos momentos de intimidad y revelación con Él. Yo seguía creyendo en Dios, sí, siempre. Trataba de ver la iglesia en streaming porque pandemia, pero
dejé de perder esa intimidad con Él. Y todo eso, de una u otra forma, hizo que tocara fondo. La otra verdad que Dios me hizo realizar y ver fue mi mochila. Yo no sabía que cargaba una mochila. Según yo, era como, ok, me tocaron, me violaron, pero yo ya lo perdoné en un retiro a la iglesia, ya estuvo, bye. Perdí a mi papá, pero Dios es mi Padre amoroso que me ama, bye, eso ya no me afecta. Pero Dios me hizo ver en la mochila. Dios me hizo ver y entender que cada cosa me había afectado en mi identidad. Me había afectado de adentro hacia afuera. Y que hoy mi vida era el resultado. Que hoy estaba tocando fondo. Y estaba viviendo esa vida así. Y se había caído todo. Porque había perdido la conexión conmigo y con Dios, con mi esencia. Y porque nunca había visto la mochila. Sabía que estaba ahí, pero yo no me había dado cuenta que yo estaba tratando de escalar la montaña de la vida con una mochila tan pesada. Y realmente eso es crecer holísticamente. Eso es amor propio. De adentro hacia afuera, es empezar a ver qué hay adentro de nosotros y ordenar nuestra casa, ordenarnos a nosotros para que nuestra vida, nuestro cuerpo y todas las relaciones mejoren. Porque te tengo que decir algo. Tu vida está hecha de relaciones, relación con el dinero, relación amorosas con hombres o con mujeres, si sos mujer con hombres, relación con tu trabajo, relación con tu cuerpo, relación con la comida, relación con tus hermanos, relación con la ropa. Todo es una relación. Y esas relaciones no van a mejorar hasta que tú no mejores la relación más importante. Las dos relaciones más importantes. La relación con Dios y la relación contigo. Y esto ya me lleva al final. Que te quiero compartir el versículo que Dios me recordó en ese proceso y me dijo, esta es la clave. Porque yo le empecé a preguntar y dije, Dios, ¿pero por qué me pasó? ¿Qué pasó acá? O sea, ¿qué? ¿Cuál es la clave de esto? Y es que también Dios me dio palabra en todo este tiempo que ha pasado en estos años. Me dio palabra el año pasado creo que fue, de que iba a hablar sobre santidad, de que iba a liderar mujeres y la santidad y así. Eso no es específico, pero lo tengo anotado. Solo te lo comparto para que te hagas una idea. Entonces yo empecé a preguntarle a Dios, ¿pero qué santidad? Porque yo no soy santa. Y más ahora que me di cuenta de todas las imperfecciones que tengo. Y Dios me compartió este versículo. Más que compartir, me lo recordó. Y por acá, ¿por qué no tengo? Perdónenme, aquí está. Mateo 22, del 37 al 39. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, corazón, alma, mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hoy Dios, todos los días, te invita a ti y a mí y te está recordando a ti, hoy, que amarlo a Él es amarlo con tu corazón, con tu alma y con tu mente. Y que antes de amar a los demás, necesitas tú amarte a ti. Y yo sé que en la Biblia leemos del servicio a los demás, de servir a los demás, de dar lo que somos, de compartir nuestros dones y talentos. Y es lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo te estoy compartiendo mis dones, mis talentos, mi experiencia, ¿sí? Eso lo estoy haciendo, estoy sirviéndote, estoy usando mi tiempo para servir. Pero hoy yo ya me cuido, ya hice ejercicio en la mañana, ya oré y medité hoy. Y hoy en la noche tengo un grupo de recovery en la iglesia para adultos que crecieron en familias disfuncionales o con algún tipo de adicción. O sea, yo me estoy cuidando porque Dios ya me enseñó que mi relación más importante es con Él y conmigo. Pero dejarlo entrar en nuestro corazón
Dejarlo entrar a nuestra mente y a nuestra alma es decirle: Dios, mostrame qué hay en mi mochila. Señor, mostrame qué hay en mi mochila y ayúdame a ordenarla para que yo pueda seguir avanzando en esta vida contigo. Lo más lindo es que Dios va a agarrar esa mochila y poco a poco va a ir quitando las cosas que no deben de ir. Y en este proceso de la noche oscura del alma, lo que yo creo que Dios hizo en mi vida fue sacudir. Y sacó de esa mochila cosas que ya no tenían que estar. Que algunas cosas dejaron cicatriz, pero no es lo mismo andar cargando un gran tronco de madera y que te toque cortar la madera. Y por cortar la madera te queden cicatrices y espiguitas. Que luego las quitas y las sanás y tal vez te puede quedar una cicatriz, pero ya el tronco de madera no está. Así siento que fue lo que pasó conmigo. Así he visto yo mi proceso. Donde dejamos de ignorar y dejamos de ser víctimas y nos convertimos en responsables de nuestra vida. Porque te digo, todo esto lo logré no de la noche a la mañana, han pasado años y sé que esto es un proceso que tenemos que trabajar el resto de nuestras vidas. El amor propio y la relación con Dios es algo que tenemos que trabajar a diario, con prácticas y hábitos constantes, específicos, de los cuales te voy a hablar en los próximos episodios. Porque quiero que hablemos de cómo realmente podemos dejar a Dios entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Cómo podemos empezar a amarnos a nosotros antes que al prójimo. Para esto quiero hablar de acciones específicas, hábitos y prácticas en los próximos episodios. Así que nada, te agradezco muchísimo por estar acá, te agradezco por llegar hasta este punto, hasta este momento. Sé que me tomó un tiempo poder hablarte de mi experiencia, pero quiero que sepas de dónde viene todo lo que te voy a hablar de aquí en adelante. Quiero que sepas que te estoy hablando del corazón, desde la parte más pura, sincera que hay en mí. Y en cada episodio te voy a dejar un pedacito de mi corazón y un pedacito de las revelaciones que Dios me ha dado. Porque no te voy a compartir nada que yo personalmente no haya practicado o hecho o transformado en mi vida. Hoy te puedo decir que mi vida es totalmente diferente. No es perfecta, pero ya hay conexión con la vida. Ya hay disfrute, ya hay plenitud, ya no depende de lo que tengo. Hoy mis uñas me las hice en mi casa, el pelo ya no me lo pinto como antes todo el tiempo lo tenía planchado y demás, ahora estoy colocha. Antes no usaba mi pelo colocho, ahora soy colocha. Siempre fui colocha, pero por trabajar en la televisión y así dejé de usar mis colochitos. ¿Y qué te digo? Estoy viviendo una vida más auténtica, estoy reconstruyendo mi marca personal, pero desde el ser, desde mi esencia, donde me quiero enfocar a poner todas mis habilidades y conocimientos a ayudar a mujeres como tú. Más que ayudar, acompañarte a crecer de adentro hacia afuera y a vivir y crear desde tu esencia. A que si yo puedo encontrar mi luz, decirte que tú también lo puedes hacer y que hay personas allá afuera que necesitan tu luz, que necesitan tus dones, tus talentos, tu conocimiento y tu experiencia, y hay personas que están dispuestas a pagarte por eso. Así que mi marca personal ahora está enfocada en eso, y el podcast, esto que estás escuchando, es parte de este nuevo comienzo, de esta nueva etapa en mi vida. En mis redes sociales obviamente voy a mostrar todos mis trabajos como brand designer, como ilustradora, pero enfocado siempre a acompañar a mujeres emprendedoras y mujeres que quieren más, mujeres que quieren vivir el propósito de Dios en sus vidas. Te mando un fuerte abrazo, un beso y de verdad muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.